Estimados, estoy haciendo este video porque bueno, no pude hacer la clase cuando estamos en el día miércoles. Exactamente, por problemas técnicos, problemas del micrófono. Entonces, en reemplazo de esto, voy a hacer este video. Bueno, empezar con un pequeño repaso, especialmente para los que llegaron tarde a la sesión de clases online. Cierto que yo les dije que un átomo tiene partículas de protón, neutrones y electrones. El protón y el neutrón están en el núcleo y los electrones están alrededor girando, ¿cierto? Eh, la primera actividad que hicimos fue cómo reconocer cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene un átomo, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un repaso de eso. Uno puede ver la tabla periódica y va a ver que al lado de los elementos hay dos números. Un número entero, que es el número atómico, y un número con decimales, que es el peso atómico, ¿cierto? Entonces, el número atómico indica el número de electrones y también el número de protones si es que el átomo es neutro. Para el caso que vamos a ver ahora, siempre vamos a considerar que los elementos son neutros. Y la masa atómica es el número de neutrones más el de protones, ¿cierto? Entonces empecemos con el elemento hidrógeno. Ahora aquí le voy a mostrar la pizarra, ¿cierto? Ahí está, el hidrógeno. Ven que tiene un número 1 entero, este es el número atómico, ¿cierto? Corresponde entonces a la letra Z y ahí es igual a 1, ¿cierto? Acá abajo, ¿qué está? Está el número atómico. Ven que es con decimales, nosotros lo aproximamos. El número atómico entonces se designa con la letra A y es igual a 1, ¿cierto? Entonces, el Z, que es el número atómico, que es igual a 1, es igual al número de protones, es igual al número de electrones si este es neutro. En este caso es neutro, ¿cierto? Ahí está. Protones es igual a electrones. Por lo tanto, protón es igual a 1, electrón es igual a 1. Ahora tenemos que calcular el número de neutrones. Como el A, que la masa atómica es igual a 1 y corresponde a la suma de neutrones más protones, y sabemos que protón es 1, 1 más qué número me da 0, o sea, 1 más qué número me da 1, entonces es igual a 0. Por lo tanto, el protón es igual a 1, el electrón es igual a 1 y el neutrón es igual a 1. Ese entonces es con el hidrógeno. Pasemos entonces al segundo elemento, que es el helio. Tiene un número atómico 2 y una masa atómica de 4, ¿cierto? Ahí está. Z entonces es igual a 2 y la masa atómica es igual a 4, ¿cierto? Si Z es igual a 2 y los protones es igual a los electrones, protón es igual a 2, electrón es igual a 2, y ahora hay que calcular el número de neutrones con la masa atómica, ¿cierto? Que es, la masa atómica es igual a neutrones más protones. Sabemos que protones son 2. Entonces, ¿qué número más 2 me da 4? Acá sería entonces, me equivoqué, sería n es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 más 2 me da 4. Lo corrijo de inmediato. Tuve que volver a usar la pizarra porque no puedo usar el computador. Ahora sí. Ven entonces, neutrones son 2. 2 más 2 de los protones, ahí me da 4. Ahí está correcto, ¿cierto? Eso es lo que pasamos al principio. Cómo reconocer cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene un elemento. ¿Para qué lo hice? Para pasar a la segunda parte de lo que hemos enseñado, que es determinar la configuración electrónica de cada elemento. Y para eso tenemos que saber el número de electrones. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica es cómo están ubicados los electrones de acuerdo a niveles de cada elemento. Por ejemplo, para el hidrógeno, que está ahí, ¿cierto? Que el electrón es igual a 1. Siempre el primer nivel, ahora lo usamos como el primer piso de un edificio, tiene una sola oficina o departamento que es S. Entonces, el primer piso tiene un departamento S y en S caben dos electrones, ¿cierto? Como el hidrógeno tiene un solo electrón, solamente
ocupa 1, por eso es 1s1. Primer piso, la oficina S, y tenemos un solo electrón en ella, 1s1. El helio, en cambio, ¿cierto? Tiene 2 electrones. Entonces, igual, siempre los primeros electrones van en el primer piso. En primer piso aumenta y una oficina, que es la S, y ya caben 2. Por tanto, la configuración electrónica del helio es 2. Y así uno va para elementos con más número de electrones. Por ejemplo, acá tenemos el litio. Litio tiene un Z igual a 3, o sea, tiene 3 electrones. Lo mismo, 2 entran en el primer piso. Primer piso, una sola oficina, que es la S, y donde caben 2, ¿cierto? Y ahí tengo ocupado el primer piso. Paso al segundo piso, que sería el piso 2, ¿cierto? En ese piso tengo 2 oficinas, que son la oficina S y la oficina P. Recuerden que en las oficinas S me caben 2, ¿cierto? Y entonces aquí, como el litio tiene 3 electrones, ya puse 2 en el primer piso, me queda solo 1, y ese va en el segundo piso, en la oficina S, ¿cierto? Por eso es 2s1. Entonces, la configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1, ¿cierto? Bien. Por ejemplo, también tenemos el berilio, que ahora vimos el hidrógeno, que tiene un solo electrón. Vimos el helio, que tiene 2 electrones. Y ahora vimos el litio, que tiene 3 electrones. Y ahora vemos entonces el berilio, que tiene 4 electrones, ¿cierto? Entonces, 2 de esos 4 electrones van en el primer piso, en la única oficina que hay en el primer piso, que es la S, y ahí caben 2, ¿cierto? 1s2. Paso al segundo piso, que ahí está, tiene 2 oficinas, S y P, pero siempre empiezo llenando la oficina S primero, y ahí caben 2, ¿cierto? Y 2 más 2 me da 4, está correcto, ¿cierto? Y así puedo ir creciendo. Por ejemplo, un elemento que tiene más cantidad de electrones es el sodio, Na. Dice que tiene Z es igual a 11, tiene 11 electrones, igual que antes, siempre. 2 en el primer piso, 1s2, ya está lleno el primer piso, pasamos al segundo piso, que tiene 2 oficinas, ven que tiene ahora S y oficina P. En la S siempre caben 2, ¿cierto? Sería entonces 2s2. Ya llevo 1s2, 2s2. Llevo 4 electrones. Voy sumando los superíndices. Y tengo que llegar a 11. Sigo en el piso 2, pero en la oficina P ahora, donde caben 6. Solamente 6. Y lleno los 6. ¿Por qué? Porque voy sumando 2 del superíndice del 1s, 2 del superíndice 2s, más 6 del superíndice 2p, me da 10. En el primer y el segundo piso ya tengo 10 electrones. Todavía me queda uno, tengo que llegar a 11. Paso al siguiente piso, que es el tercero, y la oficina S, donde se ubica el único electrón que me queda. Ahí, si yo quiero comprobar que está bien la configuración electrónica, sumo 2 más 2 son 4, más 6 son 10, y más 1 son 11. Está perfecto. Vemos entonces otra configuración de elementos con más cantidad de electrones que el sodio. El magnesio tiene 12 electrones, Z es igual a 12. Entonces comenzamos, es lo mismo. 2 electrones van en el primer piso, 1s2. 10 electrones van en el segundo piso, que son las oficinas S y P. 2 en la S, 6 en la P. Ya llené el segundo piso. Paso al tercer piso, tengo que llegar a 12. Aquí con esto tengo 10. Porque sumé 2 más 2 me da 4, más 6 me da 10. Me faltan 2, ¿cierto? Eso van en el tercer piso, en la oficina o departamento S, donde caben 2. Ahí tengo los 12. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora, en la última actividad que se les pedía, era la tabla periódica está ordenada en grupos y en periodos. Y no es al azar que, por ejemplo, los elementos vayan en el grupo 1 o vayan en el periodo 1. Tiene una explicación, y quiero que ustedes, a través de la configuración electrónica, puedan llegar a esa explicación. Por ejemplo, acá tenemos 2 elementos de grupo 1, que eran el litio y el sodio. Entonces, grupo 1. Y la idea era que ustedes vieran su configuración electrónica y la compararan. Vemos que el litio es 1s2, 2s1. El sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Qué veo similar en estas dos configuraciones? Es el final, ¿cierto? El litio termina en 2s1.
el sodio termina en 3S1. Veo que los similares que terminan en S1, ¿qué yo puedo extrapolar? Pues, por ejemplo, que el átomo que viene después terminará en 4S1. Y así sucesivamente. Entonces todos los elementos del grupo 1 van a terminar en S1. Veamos entonces los otros elementos del grupo 2. ¿Cuáles son? Son el berilio y el magnesio, ¿cierto? Y ya lo vimos cuál es la configuración. Z es igual a 4 y Z es igual a 12. Si vimos que en el grupo 1 terminaban en S1, quizás ahora termina en S2. Veamos. El berilio termina en 2S2. Bien. Y el magnesio termina en 3S2. O sea, se va cumpliendo lo similar. Terminan en S2. Entonces, extrapolando, el siguiente elemento de ese grupo terminará en 4S2. Y así sucesivamente. Entonces, por eso son de grupo 2. Y ahora los periodos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos de similar? Tenemos el litio y el berilio. Son del periodo 2. Veamos en qué termina. El litio, el periodo 2, termina en 2S1. Y el berilio, también del periodo 2, termina en 2S2. ¿Qué es lo similar? O sea, no es... Ahora, para el grupo nos fijamos en el electrón, ¿cierto? En el último que terminaba. Terminaba en S1 y en S2, ¿cierto? Pero todo lo del grupo 1 termina en S1, todo el grupo 2 termina en S2. Y ahora veo que aquí terminan en... Los similares que terminan en 2. 2S1 para el litio y berilio 2S2. O sea que puedo extrapolar yo que el siguiente elemento, ¿qué será? También terminará en 2. Pero, ¿cuál viene después del 2S2? 2P. Entonces iría avanzando. Por ejemplo, 2S1 para el primero del periodo 2, 2S2 para el segundo elemento del periodo 2, y quizás el siguiente va a ser 2S2, 2P1. Y así vamos avanzando, pero siempre en el nivel 2, porque es el periodo 2. Entonces ahora en la guía le quedan, creo que 2 letras por terminar, que son parecidas a esta. Intenten hacerlos ustedes y vean quizás esa similitud como la que yo le he dicho ahora. Vean si la pueden encontrar. Recuerden, cualquier duda que tengan, no duden en preguntármela. Pueden escribirme al correo. Si alguien se quedó con dudas de la materia al principio, como cómo saber cuántos protones y neutrones yo puedo encontrar en un elemento, me avisa y le puedo dar más indicaciones. Recuerden, lo importante es que entreguen las actividades. ¿Ya? Así que cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós.